Bueno, yo soy Rodrigo Bastidas, me dedico a ser editor, soy editor de Ediciones Vestigio hace aproximadamente 5 años y además de eso también soy docente universitario y bueno, también crítico literario. Bueno, un editor de libros es alguien que hace una especie de curaduría o que escoge, digámoslo así, una serie de libros basándose en parámetros particulares que tienen que ver con qué tan buenos son los libros, qué tanto los gusta a uno, qué tanto responden a cierto público, qué tanto son interesantes para ciertas personas, y a través de esa elección de libros uno crea series o uno crea una serie de selección que posteriormente va a corregir, en el caso de que el libro sea nuevo, va a corregir con el autor, va a hablar con el autor para decirle quizá este personaje funciona o este no, el título, los finales, etcétera, etcétera. Y a través de esa corrección de estilo y de todo lo que está ocurriendo dentro del libro, al final la idea es sacar un libro, un producto que sea este libro para poderlo vender, para poderlo compartir con otras personas principalmente. Un editor, de cierta manera, es alguien que comparte sus gustos literarios con otras personas y ese compartir los gustos literarios le permite seleccionar, compartir, abrir y seleccionar textos literarios para que otros los lean. Yo decidí ser editor desde hace mucho tiempo. Yo estudiaba literatura y siempre me gustó la literatura, la crítica, la teoría, etc. Pero había un espacio chiquitito que siempre quise llenar. Y ese espacio chiquitito tenía que ver con que había muchos libros que yo leía y que no eran generalmente los libros que me ponían a leer, bien sea en la universidad o dentro de las clases que yo estaba tomando. Entonces eran libros, normalmente en la universidad leía libros históricos que tenían que ver con Dostoyevsky o Proust, etc. Pero por otro lado yo leía otros libros y esos otros libros no formaban parte como de del currículum de la universidad. Entonces yo lo que hacía era siempre pensar cómo hago para que estos libros que estoy leyendo por fuera del marco de la universidad o del marco educativo, recomendarlos para que más gente los leyera. Al principio la primera idea que se me ocurrió fue ser un crítico literario, ¿no? Entonces ser crítico literario era como alguien que escribe una columna, que es como decir ahora un booktuber, digámoslo así, pero en periódico. Y este booktuber o este crítico literario lo que hacía era hacer una lectura crítica de un libro y la recomendaba para que más personas lo leyeran. Pero me di cuenta que en Colombia era un poco complejo hacer eso porque los periódicos o las revistas no tenían un acceso tan fácil a esos espacios o a tener una columna para ser un crítico. Y la idea del ser editor, creo, surgió como una de las mejores posibilidades. Porque el ser editor significa tener muy claro un tipo de literatura que a uno le gusta, tipo de lectores, de libros, etc. Y cómo todo eso yo lo estoy tomando para compartirlo con otra gente. Entonces siempre pensé que un buen editor no es alguien simplemente que trabaja corrigiendo y viendo, sino es alguien que tiene como mucha pasión, que tiene mucha alegría, que tiene mucho amor por cierta literatura y que comparte esos libros. Y creo que eso es lo que me llevó también a ser editor, como el deseo de querer compartir con los otros cuáles son los libros que más me gustan. Cuando uno es editor, lo que está haciendo es tratar de leer lo máximo posible y uno habla con otros editores de otros países, uno habla con amigos, personas que te están enviando, por ejemplo, sus manuscritos, que son manuscritos inéditos, es decir, manuscritos de personas que no han editado ese libro y quieren que tú lo publiques. Entonces uno tiene acceso a una gran cantidad de textos entre manuscritos inéditos, libros que quizás no llegan de manera tan fácil a Colombia o a nuestros espacios porque son editados en otros países y no los venden aquí, o libros que están escritos en otros idiomas pero uno los lee también porque los quiere traducir. Entonces el tener un trabajo como editor es un poco tener acceso a un montón de libros que no necesariamente corresponden con los libros que normalmente uno ve todo el tiempo en publicidad o ve en los lugares que deberías leer o que te mandan a leer en los espacios académicos, sino que siempre son libros diferentes. Porque claro, al ser editor uno no puede leer lo mismo que ya está publicado o lo mismo que te dicen esto ya salió, sino que uno tiene que aventurarse a buscar nuevos autores, a buscar nuevos libros, a buscar libros que uno quizá leyó en otro idioma y que quiere traducir, o libros o de autores que de repente uno lee una novela y dice, no sé quién es esta persona,
pero escribió un libro espectacular y yo quiero trabajar con esta persona para publicarle el libro. Bueno, lo más difícil de ser editor es que realmente uno no tiene tiempo para leer, para corregir, para observar todo lo que uno quisiera hacer. Porque claro, la literatura es inmensa. Yo me especializo en literatura de ciencia ficción y literatura extraña, y ya de por sí y principalmente latinoamericana, y ya de por sí ese pequeño espacio de la literatura ya tiene un montón de autores, libros, títulos, historia y demás. Y todo eso que está ocurriendo ahí, uno quiere leerlo todo, uno quiere saberlo, leerlo, conocerlo, poder hablar con todos los autores, poder también leer todos los manuscritos que te están pasando, porque hay mucha gente que está produciendo y que está leyendo, y poder leer todo eso es como un deseo interno que uno tiene. A veces, claro, el tiempo no es suficiente de tantos libros, tantos autores, tanta historia que hay dentro de la literatura. Uno no tiene el tiempo suficiente para poder leerlo todo y poder publicarlo. Y por otro lado, también uno se tiene que enfrentar, que eso es un poco que no es tan divertido. Uno se tiene que enfrentar también a la idea que la editorial, al ser una empresa, digámoslo así, que está vendiendo libros, también en algunos casos he tenido la oportunidad de trabajar también como lector en Planeta, bueno, en otras editoriales más grandes, y lo que te exigen y te dicen es como el libro tiene que venderse, el libro tiene que gustarle al público, el libro debe tener ciertas cosas para que le guste a otros. Entonces uno también, si bien el corazón del ser editor es el gusto por la literatura y el empuje que uno tiene porque te guste un libro, que te guste un texto, también el otro lado un poquito triste es a veces que uno tiene que entender que las dinámicas del libro se mueven por otros lugares y uno a veces termina fijándose un poquito en qué tanto gustará o no este libro al público. Pero lejos de eso, creo que lo más importante es al tener acceso a eso, sí es poder leer y leer y leer. Y a veces cuando me acuesto y digo, oh por Dios, tengo una torrecita de libros en mi mesa de noche gigante, y cuando veo que se va llenando de más y más libros, yo digo, por Dios, ¿cuándo voy a acabar de leer todo esto? Que parece que va a ser nunca, pero es lindo y a veces es triste también por el hecho de no poder terminar la torrecita y que se vaya aumentando cada vez más. Indudablemente el más importante es ser un gran lector, ¿sí? Es decir, que le guste leer, que le guste un montón leer, que sea un devorador de libros, que sea alguien que lee mientras está en el bus y lea mientras está tomándose un descansito y lea mientras está en una fiesta, no sé, que lea todo el tiempo, que lea mientras duerme. Porque así como dije, podríamos decir que un editor de cierta forma se podría considerar como un lector experto. Y para ser un lector experto uno tiene que trabajar mucho para lograr esa experticia. Es una tarea que no se logra necesariamente aprendiendo cosas o términos, pero que se logra o que se llega a ella a través de la experiencia continua de estar leyendo. Cuando uno lee 1, 2, 3, 5, 8, 20, 30 libros que tienen una estructura similar, uno se empieza a dar cuenta cuál es la estructura, cuáles son los juegos de lenguaje, cómo se repiten a veces ciertos finales, cómo ciertos personajes aparecen una y otra vez. Un poco que cuando uno lee mucho, uno empieza a ver cómo funcionan los libros, la maquinaria de los libros. Y así es mucho más fácil poderle recomendar a un autor, mira, yo creo que esta máquina por acá, o este acto, o este personaje, o este final, o este juego con el lenguaje, funcionan mucho mejor que el que estás utilizando para que el libro mejore o empeore. Entonces, yo creo que lo primero es ser un devorador de libros, un lector absoluto. Y segundo, también yo creo que tener muy claro qué tipo de literatura me gusta. La literatura, como dije, es muy amplia, es muy amplia. Entonces uno más o menos tiene que darse cuenta qué tipo de literatura te gusta. Si te gusta más el realismo, te gusta más el ensayo, si te gusta más la filosofía, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, por ejemplo. O sea, ¿por qué lado voy yo? Y a partir de ese gusto que yo tengo sobre los libros, yo creo que puedo enmarcar una serie de libros, crear una bibliografía, llamémoslo así, propia o personal, y a través de esa bibliografía personal uno empezar a buscar correspondencias, ideas, autores, ilustradores, películas y un montón de referencias. De cierta manera,
ser un editor y de un género en específico, como me pasa a mí en el caso de la ciencia ficción o de la literatura extraña, es adentrarme, casi que como si uno se metiera en una piscina, digámoslo así, que está llena de ese tipo de literatura, películas, libros, etc., ¿no? Para mí, ser editor de ciencia ficción ha sido durante muchos años no solamente que cada vez me guste más y más y más la ciencia ficción, sino también entender que en esa gran piscina estoy rodeado de cosas de ciencia ficción, de ilustración, de películas, de libros, de historias, de personajes, de un montón de cosas, y poderme mover en esa agua, poder nadar en esa agua para mí es fabuloso. Entonces encontrar ese lugar de lectura tuyo que te va a permitir adentrarte en ese río, en esa laguna, en esa piscina y nadar en esas aguas profundas en las que vas a terminar moviéndote como pez en el agua, digámoslo así. Lo primero que le diría es sigue leyendo, sigue leyendo. No dejes de leer nunca mientras duermes y te bañas y almuerzas y cenas y todo. No hay que dejar de leer nunca y darse cuenta que también cuando uno se enfrenta a un libro es tener la personalidad obviamente bien sustentada y con muy buenos argumentos de poder decir este libro sí me gusta o este libro no me gusta por X, Y, Z razón. Es decir, poder tener la fortaleza de pararse frente a alguien que te diga este libro es fabuloso y desde que uno es muy joven poder decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó tanto por esta y esta y esta razón, y bajo este sustento uno poder crear una visión propia sobre la literatura, el cine, el arte, etcétera, etcétera. Entonces, ser editor no solamente es leer mucho, compartir letras, compartir lecturas que a uno le gusten, ayudar a crecer al otro en su escritura, sino también ser alguien que tiene una posición clara frente al arte.